Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh, 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 Espíritu de Dios. Oh, 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 Bueno, gracia y paz. Dios les bendice a todos ustedes y a todos también los que nos acompañan por las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí. Soy la pastora Laura Paz de Redimidos Monterrey y vamos a iniciar un tema el día de hoy que se llama la señal de esta generación. Amén. Así es que vamos a iniciar con una oración, dándole gracias primeramente a nuestro Padre Celestial y pidiendo espíritu de sabiduría y de revelación. Amén. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia y una vez que te alabamos, Padre, te queremos decir que te amamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y estamos agradecidos por tener un Padre Celestial maravilloso que siempre cumple su palabra y un Dios que siempre es fiel. Te damos gracias, mi Padre Celestial, y te pedimos, como dice tu palabra, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra completamente los ojos del entendimiento de todo aquel que vaya a escuchar esta enseñanza en el nombre de Jesús, para que podamos ver cosas que ojo no vio, poder oír cosas que oído no oyó, pero estaban profetizadas, que tú las tenías preparadas para aquellos que te amamos en estos últimos tiempos. Te damos gracias y recibimos espíritu de sabiduría y de revelación en el nombre de Cristo Jesús. Y yo declaro que esta palabra no vuelve a Dios vacía, sino que va a cumplir el propósito, así como la lluvia que cae del cielo y riega la tierra y llena de fruto todo ese campo. Así declaro que es tu palabra el día de hoy, que va a ser sembrada cada semilla y mi madre va a traer una lluvia abundante para que nuestro fruto para vida eterna tenga un crecimiento grande y podamos comer de ello. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Vamos a ver este tema que se llama la señal de esta generación. De hecho, mi Madre Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho que estos días posteriores que vienen, volvamos otra vez a los temas base que tenemos, que es la muerte espiritual de Jesús y la maternidad del Espíritu Santo. De hecho, mi madre hoy empezó a prepararnos algo, pero quiere que nos llenemos y que nos metamos de fondo precisamente a esos temas. Podamos decir los redimidos, yo me lo sé, pastora, no. Ahora tú estás lleno de revelación, que estos temas vas a volver a oírlos y vas a verlos con otro enfoque muy diferente, porque mi madre ya nos está capacitando a cada uno de nosotros. Y los nuevos que lleguen es como una papilla. Así lo dijo una vez nuestro apóstol, que a veces le dijeron que por qué no preparaba, y desde entonces, ¿por qué no preparaba pues enseñanzas para nuevos y enseñanzas para ya gente que ya tiene mucho tiempo? Y mi Madre Espíritu Santo le dijo que él diera la palabra, que mi madre se encargaba ahí de moler ahí la papilla para el bebé y el bistec para el grandote, ¿no? Le daba el bistec bien doradito al grandote. Entonces, así yo declaro que esta palabra, quien sea nuevo lo va a recibir como una papilla, como lo recibimos tú y yo, como una papilla. Y ahora, hoy en este tiempo, que ya somos maduros en la palabra, ahora estamos viendo puro bistec, ¿no? Entonces yo declaro que así va a ser en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a iniciar este tema que se llama la señal de esta generación. Y hoy es 11 de agosto del 2024.
y vamos a iniciar este tema en 2 de Crónicas, capítulo 15, versículo del 1 al 4. Siempre tenemos que recordar que los redimidos sabemos que tenemos un Dios bueno. Y yo siempre he dicho exageradamente bueno. Que no hay ninguna maldad en él. Dice ahí en 2 de Crónicas 15:1, dice: vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Siguiente hasta el 4. Vino el Espíritu, fíjate. Y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con nosotros si nosotros estuviéramos con él. Fíjate esta clave impresionante, porque gente no quiere nada de Dios, pero sí quiere que Dios esté ahí. Gente no le busca a Dios, pero sí quiere que Dios esté al pendiente, ¿no? Pero fíjate cómo dice este versículo. Dice: si nosotros estuviéramos con él, o sea, con Dios, y si le buscáramos, será hallado de vosotros, mas si le dejaras, o si le dejáramos, ¿él qué? Él también nos dejará. La gente no sabe eso. La gente deja a Dios y cree que en cualquier momento es un objeto y puede tomarlo. Donde Dios se va, mi hermano. Ahí vamos a ver todos estos pasajes, hijo, lo vamos a ver con la versión de las Américas. Entonces aquí es algo muy importante, porque dice, mira, salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con nosotros mientras nosotros estemos con él. Esto es algo muy interesante, mi hermano, que a veces creemos que podemos hacer a un lado a Dios, y fíjate que, híjole, tenemos un Dios tan tremendamente bueno. Pero llega un tiempo y llega un momento en que, como en el tiempo pasado, en donde rechazaban a Dios, y Dios ahí iba atrás de ellos para cubrirlos, para protegerlos, porque en el momento en que Dios se va, viene destrucción. Porque Dios, donde se retira, obviamente retira su protección y su cobertura. Cuando tú hables de Dios o te imagines o pienses acerca de Dios, siempre imagínatelo con una protección. Donde Dios se pare ahí contigo, estás protegido, estás cubierto. Entonces, donde rechazaban a Dios, Dios se retiraba, y se retiraba ¿qué? Su protección, se retiraba su cobertura, y quedaba el pueblo desolado, abandonado, solo, y después venía el destructor. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. No fue en sí el pecado, sino es que la gente no quería nada con Dios. Eso era. El pecado era como un reflejo de lo que ellos traían en su corazón y no querían nada con Dios. Entonces, Dios lo que hizo fue retirarse. ¿Y qué sucedió cuando Dios se retiró de Sodoma y Gomorra? Vino el diablo y asoló, destruyó todo ese lugar. Pero Dios le habló a los suyos, le habló a Lot y a su familia, avisándoles que salieran de ese lugar porque iba a haber destrucción ahí. Entonces, aquí es algo muy interesante que dice: estará con nosotros mientras nosotros estaremos con él. Y si le buscáis, se dejará encontrar por nosotros. Qué bello nuestro Dios. Pero si le abandonáis, os abandonará. Entonces, a la medida que tú le busques, el Señor se deja encontrar. Eso es maravilloso. Por eso Él nos quiere proteger, nos quiere cubrir. Vamos al siguiente pasaje, el 3. Y por muchos días, por muchos días, Israel estuvo sin el Dios verdadero. Me gusta la afirmación ahí que le ponen: sin el Dios
verdadero. O sea, a lo mejor estuvo con otros dioses, pero no el Dios verdadero. Dice, y por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara. ¿Te fijas? Viene como que junto. Sin sacerdote que enseñara y sin ley. Entonces, si hay alguien que enseña ahí, también te enseña a buscarle a Dios. Y si tú le buscas, Él se deja encontrar. Por eso la importancia de los profetas que Dios enviaba en los últimos tiempos y en los tiempos pasados. ¿Por qué? Porque Él te enseña y a través de la enseñanza tú le buscas a Dios y Dios está ahí. Siguiente. Dice el 4, pero en su angustia se volvieron al Señor, Dios de Israel, y le buscaron. Mira cómo les habrá ido. Ya andaban todos, ay Señor. Y ahí ya en su angustia le buscaron. Y obviamente nuestro Dios se dejó encontrar. Mira, dice, y le buscaron y Él se dejó encontrar por ellos. Qué precioso Dios tenemos, verdaderamente. Vamos a Jeremías, capítulo 10, versículo 10. Estamos viendo un tema que se llama la señal de esta generación. Y ahí apunta cómo habla acerca del Dios que verdadero. Y cuando habla del Dios verdadero es que nos habla de la verdad. Y la verdad, bíblicamente hablando, mi hermano, es Cristo descendiendo a las profundidades del mar, siendo levantado por mi Madre Espíritu Santo. Entonces dice ahí en Jeremías capítulo 10, versículo 10, pero el Señor es el ¿qué? Mira, el Dios verdadero. Él es el Dios vivo, el Rey eterno. Ante su enojo tiembla toda la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. A veces no hemos a lo mejor dimensionado el Dios que tenemos. No hemos visto la dimensión del Dios que tenemos, que hizo todas las cosas, mi hermano. Él es el Dios verdadero, dice la Escritura. Él es bueno para siempre. Dice los Salmos que nuestro Dios es bueno, no un ratito, dice que es bueno para siempre. Es exagerada su bondad, por decir algo, mi hermano. Y Él guarda, vamos al Salmo 146, 6. Aparte de que nuestro Dios es bueno para siempre, Él guarda la verdad siempre, eternamente. Dice que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el mar, todo lo hizo nuestro Dios. Dice que guarda la verdad para siempre. Qué tremendo. Dios ha guardado su verdad desde los tiempos antiguos, mi hermano. Estamos hablando en el radio acerca de Romanos 1:2 y ahí nos dice precisamente que nuestro Dios manifestó su palabra o su verdad o su evangelio desde Abraham, aunque en realidad lo hizo desde Adán y Eva. Entonces, desde tiempos antiguos, mi hermano, desde tiempos antes de Cristo, nuestro Dios nos estaba mostrando su verdad. Por eso dice ahí que la guarda, mira, Dios guarda la verdad para siempre. Hablar de verdad, nosotros sabemos, los redimidos exclusivamente, que está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Por eso Cristo vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por la verdad, si no es por mí, si no es por el camino. Amén.
Qué interesante. Vámonos a Levítico 19, del 4 al 8. El tema se llama la señal de esta generación. Dice ahí en Levítico 19:4: no os volváis a los ídolos, ni hagáis para nosotros dioses de fundición. Y ahorita vimos otro tipo de ídolo en finanzas, que es el amor al dinero, la avaricia. Porque gente nada más oye ahí y dice, ídolos, una estatua ahí, un mono ahí. No, ídolo puede ser tu hijo, tu marido, tu esposa, tu labor, cualquier cosa que pongas en primer lugar, ese es un ídolo. Que no sea Dios, ese es un ídolo. Entonces aquí dice, no os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Siguiente. Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecerlo, mira, de tal manera. Ofrecerlo de tal manera. ¿Cómo es ofrecerlo de tal manera? En aquellos tiempos no sabían, pero tú y yo ahora sabemos que la tal manera es que Cristo se hizo serpiente. Entonces, hablar de ese sacrificio es hablar de la tal manera, de cómo Cristo se hizo serpiente, cómo agarró la naturaleza que tú y yo éramos, cómo se hizo diablo, cómo se hizo maldad. Esa es la tal manera. Y de esa manera Dios estaba pidiendo el sacrificio de los holocaustos. ¿Y cómo se hacía de tal manera, pastora? Bueno, ahí en Levítico dice que el sacerdote tenía que orar y todos los pecados del pueblo tenían que caer en ese corderito. Y ponía, dice la Biblia, que ponía la mano el sacerdote sobre la cabecita del cordero y todos los pecados del pueblo caían espiritualmente ahí en ese corderito. Por eso ese corderito tenía que ser sacrificado, derramar toda su sangre y posteriormente ser quemado. De hecho, holocausto significa ofrenda quemada. Yo no sé por qué a los cristianos no se les prende el foco ahí, pero es una ofrenda ¿cómo? Quemada. No solamente es más, el derramamiento de sangre es solamente para poderlo quemar. Por eso Cristo tuvo que morir físicamente para poder descender a las profundidades del mar y ser quemado. Entonces dice, cuando ofrezcáis sacrificio de ofrenda de paz al Señor, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Vamos al siguiente pasaje. Creo que sí, ya me pasé ahí. Sí, ok, gracias. Entonces dice, será comido el mismo día. Mira que viene algo bien interesante. Será comido el mismo día que lo ofrezcáis y al día siguiente. ¿Viste 2 días ahí? Será comido el día que se ofreciere y también el día siguiente. Será comido el cordero de tal manera. Y luego dice ahí, pero lo que quede hasta el tercer día, mira, o sea, no debe de haber un tercer día, mi hermano. Este cordero se tiene que comer en 2 días. Dice, pero lo que quede hasta el tercer día será quemado en el fuego. También por eso Cristo fue quemado fue quemado los 3 días, ahí estuvo quemado, pero al último día tenía que hacerse carbón para que no pueda ser comido. Siguiente. Dice el 7, mira. Y si se come algo de él en el tercer día, es una abominación y no será acepto. Esto es revelación. Tú y yo estamos
comiendo en el primer día y en el segundo día. Porque día es investidura, mi hermano. Si viene una tercera, pastor, ahí, ¿qué viene aquí? Dice, y si se comiere algo de él en el tercer día, es abominación. Y mira, no será acepto. Wow. Dije, wow. Porque muchos salen y dicen, acá también. No, tú eres otro día. No eres ni el primero ni el segundo. ¿Y qué es? Abominación. Y no es acepto. Dios no lo acepta. Para aquel que dice, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Yo también acá doy lo mismo. No, Janes y Jambres, no es lo mismo que Moisés. Vamos al siguiente versículo, el 8. Y todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor. Esto es santo, mi hermano. Este alimento es santo, el primero y el segundo día. No creas por allá otro día. Cuidado. Cuidado con otro día. Dice, todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado lo santo del Señor. Fíjate qué interesante aquí. Esto es santo y Dios lo dio al primer día y al segundo día. No se lo dio al tercer día. Pero por eso dice, el que lo come el tercer día no es acepto. ¿Y qué más? Dice, mira, qué tremendo. Dice, porque ha profanado lo santo del Señor y esa persona será cortada de entre su pueblo. Así o más claro. Muchos pueden decir, ¿qué tiene? Acá también hablamos de la maternidad, también hablamos de la muerte espiritual de Jesús. No, no eres ni el primer día ni el segundo día. Pues hay que tener mucho cuidado, mi hermano, porque días significan investiduras. Mira, vamos a otro versículo, que es el Salmo 19, del 2 al 8, pero déjame ver si nada más el 2. Dice, sí, nada más el 2, no vamos a llevar. Dice, un día, es que hasta el 8 está bien bueno, pero con esto me quedo. Dice, un día transmite el mensaje al otro día. ¿Te fijas? Es investidura. Entonces, aquí vemos un día que trae el mensaje que Dios le dio y este que trae el mensaje le da al otro día el mensaje. Entonces, por eso es bueno comer esta revelación tanto el primer día como el segundo día. Si ya se levanta un tercer día por allá, mi hermano, serán cortados de entre el pueblo. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y dice que está profanando lo santo de Dios. Este alimento santo que Dios nos da sería profanado y es abominación para Dios si comemos de un tercer día. Qué tremendo. Dice, un día transmite el mensaje al otro día y la noche a la otra noche revela sabiduría. Tanto día como noche son nombres de la investidura. Y aquí es algo interesante que no, después profundizo con eso, porque mi madre ayer me estaba profundizando eso. Porque, por ejemplo, aquí habla de día y de noche. Y mi madre, Espíritu Santo, estaba hablando de lo que es la sombra y de lo que es el cumplimiento. Es la noche y el día, que también son investiduras. Pero en este aspecto, por eso vemos, por ejemplo, que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. O sea, se enseñó la verdad de Dios tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. Y aquí vemos mucha revelación porque toda la Biblia nos habla de días y de noches. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí. Dios cubría a su pueblo de día en una nube
y de noche en una columna de fuego, día y noche. También Cristo estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vemos ahí el día y la noche. Esto es algo muy interesante y es una revelación de cómo también en el antiguo pacto Dios conservaba su verdad y Dios sigue conservando su verdad en el cumplimiento ya, porque ya vino Cristo y nosotros ya somos hijos de la gloria. Amén. Vámonos a Isaías capítulo 21, versículo 8. Aquí también nos habla de día y noche. Hay un centinela que es nuestro apóstol en este momento, pero también el apóstol sucesor. Dice, entonces el centinela gritó, oh Señor, de día estoy yo, ¿cómo? Continuamente en la atalaya. Y todas las noches permanezco en mi puesto de guardia. ¿Te fijas? Una atalaya que está tanto de día como de noche. Entonces, la verdad de nuestro Dios permanece tanto en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era como la noche, mi hermano, no había revelación, no había sabiduría. Es más, no sabían ni de lo que hablaban los profetas, pero ellos por instrucción divina, ellos hablaban. Pero qué privilegio tenemos tú y yo, que ahora estamos en el día y que ahora podemos ver toda la revelación que Dios nos ha dado a través del día, que es nuestro apóstol Jonathan Mesa. Vámonos a Levítico 19, del 4 al 8. El tema se llama la señal de esta generación. Mira, dice ahí en Levítico 19, del 4 al 8, dice, no os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición. Yo soy el Señor vuestro Dios. Siguiente, era para recordar lo que vimos ahorita. Dice ahí el 5. Es que te quería mostrar, a ver, vamos a Reina y Valera otra vez, pero a ver todos estos, pero en Reina y Valera, porque aquí es algo muy interesante que mi madre me dijo ayer y no quiero pasarlo. Dice, no os volvéis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Jehová, vuestro Dios. Dice el 5. No es. Siguiente pasaje. Isaías 21:8, perdón, andaba yo en otro versículo. Es el que vimos ahorita de Isaías, del centinela o del atalaya. Mira, en Reina y Valera dice, y gritó como un león. Este atalaya, la versión que vimos ahorita no decía eso. Decía que el centinela le dijo a Dios que él estaba en su atalaya de día y estaba en su guardia todas las noches continuamente. Pero aquí mira, dice, y gritó como un león. ¿Sabes lo que me mostró mi madre, Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo en cada uno de los atalayas. Por eso dice, y gritó como un león. Señor, sobre la atalaya estoy. Es Cristo. Cristo siempre ha venido a través de todos sus profetas. Dice, sobre la atalaya estoy yo continuamente, mira, de día y las noches enteras sobre mi guarda. Ese es el Espíritu de Cristo en todos sus profetas, tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Que a veces gente se le olvida eso y cree que Dios no está en los profetas de este nuevo pacto. Son 2 profetas de los últimos tiempos que la Biblia registra, y es precisamente el apóstol y el apóstol sucesor, el apóstol Jonathan y el apóstol sucesor. Entonces aquí está hablando y dice que salió una voz como un león, hablando y diciendo que estaba sobre los atalayas continuamente de día, mira qué tremendo, y las noches enteras
sobre mi guarda. Vámonos a otro pasaje que es Lucas 11:30. Acuérdate que 1 de Pedro 1:10 y 11 habla de aquellos profetas del antiguo pacto que andaban indagando quién se iba a levantar en estos tiempos a hablarnos de los padecimientos de Cristo. Yo no sé, pero a mí me sigue sorprendiendo esto, mi hermano, porque estamos aquí en este lugar. Lo que los del antiguo pacto estaban profetizando, andaban indagando quién se iba a levantar en estos últimos tiempos a hablarles de los padecimientos de Cristo. En pocas palabras, y siempre lo dijimos en el radio, el Espíritu de Cristo está en los profetas que hablan. El mismo Cristo, mira, es el mismo Cristo hablando en el antiguo pacto diciendo lo que iba a padecer. Y luego viene ya, después de que Él padeció, viene y nos habla ahora sí de lo que Él padeció, pero a través de sus profetas. Entonces los profetas del antiguo pacto decían, ¿quién? ¿En qué tiempo se va a levantar? ¿Y quién es el que se va a levantar a hablar de los sufrimientos de Cristo? ¿Me puedes mencionar uno, mi hermano? Hay un montón. Porque muchos dicen, ay, levantan al apóstol. No, es que tenemos fundamento bíblico, cosa que otros no tienen. Fundamento bíblico, mi hermano. ¿O hay otro que se ha levantado a hablarnos de esto? No, mi hermano, estamos en el lugar correcto. No es de que nos agarremos de un versículo y digamos, ah, sí, el profeta ha de ser mi apóstol. No, es que tenemos mucho fundamento para saber que es Él. Entonces, por eso dice la Escritura que el Espíritu de Cristo estaba en sus profetas. ¿Y de qué hablaba el Espíritu de Cristo? De los padecimientos. No hay falla. Ahora, que se levanten otros profetas y que Dios los use, eso es otra cosa. Pero que el Espíritu de Cristo esté directamente en Él hablándonos, ese es otro boleto. ¿Y cómo saber que el Espíritu de Cristo directamente nos está hablando en un profeta? Cuando nos hable de los padecimientos de Cristo. Nadie más que redimidos, efectivamente. Por eso reconocemos al Espíritu de Cristo en nuestro apóstol Jonathan Mesa y en el apóstol sucesor, porque hay dos investiduras de los últimos tiempos. Entonces aquí en Lucas capítulo 11 versículo 30, mira, dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, o sea, Dios les mandó una señal a los de Nínive y la señal era Jonás. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre en esta generación. Una persona, mi hermano, una persona fue la señal. ¿Y esa señal qué iba a ser, pastora? ¿Qué hizo Jonás? Estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Lo mismo pasa en esta generación, hay una señal. Vámonos a Jonás capítulo 1 versículo 17. Estamos viendo el tema de la señal de esta generación. Dice ahí en Jonás 1, 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Qué dice Mateo 12:40? En Mateo 12:40 son palabras directas de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí, vámonos a Mateo 12:40. Entonces aquí Jonás era la señal de su pueblo. ¿Y qué señal? Fíjate, Dios, podemos ver la señal en cada uno de los profetas. Era una señal. Jeremías allá andaba poniéndose un cinturón todo viejo y poniendo ahí un calzoncillo
en un rincón ahí, que se pudriera. Hacían señales, todo referente a la muerte espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Eran señales, ellos mismos eran la señal. Apareció este profeta y iba a ser la señal. Y aquí Jonás fue señal a los ninivitas. Pero esta generación, mi hermano, de los últimos tiempos, tiene una señal. Y ese hombre que ha sido levantado, ese profeta que ha sido levantado, nos tiene que hablar, más bien nos está hablando de los padecimientos de Cristo en el corazón de la tierra. Esa es la señal para esta generación. Dice Mateo 12:40, son palabras de Jesús, mira, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Qué impresionante, esas son palabras de Cristo, nadie lo está inventando ahí. Vámonos al Salmo 69:15. Tremendo. Dice ahí el Salmo 69:15. Mira, aquí ya nosotros sabemos que todos los salmos hablan de los padecimientos de Cristo en el corazón de la tierra. Y es una sabiduría que viene del cielo que nos transmitió nuestro apóstol Jonathan Mesa. Porque mi madre le habló y le dijo, hay 2 sabidurías, y está escrito también. La sabiduría del cielo y la sabiduría de este mundo. Y dice ahí la sabiduría del cielo, y el mismo Cristo en Lucas nos dijo que todas las escrituras hablaban de un tema en especial, que es Cristo bajando al corazón de la tierra, de los padecimientos de Cristo. Por eso dice, mira, en el Salmo 69:15 habla de Cristo, porque así dice Lucas. Dice, no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague ¿qué? El abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Hay una agrupación que va de casa en casa que dicen que no existe el infierno. No existe el infierno. Así nos dicen. Para ellos no existe el infierno. Entonces, ¿qué le hacen a todos esos versículos que habla del abismo? El abismo, hablando tanto en el hebreo como en el griego, significa un lugar de abusos. Yo no veo que en la tumba estén abusando ahí del cuerpito del muerto. No, ahí está, tranquilamente, serenamente el cuerpo. Pero el abismo es un lugar de abusos. De hecho, en el griego, esta palabra se traduce en el griego es abusos, así tal cual. ¿Por qué? Porque es un lugar de abusos. Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y dice, no me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 7. Porque habla del abismo, de un lugar de abusos. Mira, ¿o quién descenderá al abusos o al lugar de abusos o al abismo? Porque Cristo descendió a ese lugar. Y aquí dice, ¿quién descenderá al abismo? Y ahí te explica para qué. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. O sea, el abismo es un lugar de abusos para todos aquellos muertos espiritualmente. Cristo tuvo que morir espiritualmente para poder ir al abismo. Porque, por eso muchos dicen, no pudo morir Cristo. Entonces, ¿por qué fue al abismo? Si al abismo es el lugar de los muertos espirituales, o sea, los separados de Dios. ¿Qué hacía ahí Cristo?
tuvo que haberse separado de nuestro Padre Celestial y de nuestra Madre Espíritu Santo para poder ir a ese lugar. Y aquí dice, mira, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y la Biblia nos dice quién descendió. Fue mi Madre Espíritu Santo. La gloria del Padre fue quien descendió. También hay pasajes donde registra que el Padre también fue por nuestro Señor Jesucristo. Vámonos al Salmo 74, 20. Esta es la señal que se nos está dando en esta generación. Por eso el apóstol Jonathan se ha levantado en las redes sociales y en todo el tiempo que está ahí explicándonos y todo acerca de esta señal. ¿Cómo puedes identificar que es el profeta de Dios? Por medio de la señal. ¿Cuál es la señal? Muerte espiritual de Jesús. Que Él estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal. Hemos acudido tú y yo a la señal, pero toda esta generación necesita saber cuál es la señal y acudir a la señal. Dice el Salmo 74, 20, mira al pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. Está hablando acerca del infierno. Hay lugares tenebrosos, habitaciones de violencia, mi hermano, abajo. Imagínate, no bajó Cristo ahí a predicar. Yo, qué absurdo, qué absurda teoría. El que Cristo haya bajado y haya pasado ahí triunfante, porque así lo pone, triunfante, y diciéndole a todos los que estaban en la cárcel, ahí diciéndoles, enseñándoles. Qué tremendo. Y lógico, porque ya no pueden salir. Por eso el Espíritu de Cristo estaba en Noé, hablándoles en ese tiempo de Noé, diciéndoles, súbanse al arca. Este era el momento de que ellos necesitaban subirse al arca. Como tú y yo, este es el momento de estar ya dentro del arca y de hacer que muchos suban al arca. Súbete al arca, porque es en su tiempo, es en su momento. Ya estando en la cárcel, en el infierno, ya no se puede hacer nada. Esta es la oportunidad que tiene esta generación de poderse subir al arca, de que entiendan, de que vean la señal, de que acudan a la señal. Que no se pierda esta generación. Vámonos a 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6. Dice, Jehová mata, te voy a desglosar este versículo porque los cristianos como que lo usan. Mira, sí, Dios empobrece y Dios te hace rico, hace lo que quiere, es un Dios soberano. Dice, Jehová mata y Él da vida. Ahorita te lo explico. Él hace descender al Seol y hace subir. A ver, cámbiamela a la otra versión, por favor. ¿Sabes lo que significa la palabra mata, que traducen ahí? O da muerte. Muerte, mata, o eso significa, es la 4191, que es la misma que se puso en Génesis, donde Dios le dice a Adán y Eva que si comieres de ese fruto muriendo, morirás. Es la palabra mut, que es la 4191 del griego, y esa palabra mut significa morir y también significa sufrir. Acuérdate que la palabra Jehová significa el yo soy. O sea, es el Dios verdadero. Pero no solamente Jehová es el Padre, también Jehová es mi Madre, Espíritu Santo, pues se le llama Jehová Reina. Pero también Jehová, también es el yo soy, también Dios es Jesucristo también. Es yo soy, eso significa Jehová, el yo soy, el Dios verdadero. Entonces aquí dice, el Señor da muerte. ¿Sabes lo que significa aquí? Dice, el Señor morirá o el Señor sufrirá.
Eso es lo que significa. Y el cristiano dice, sí, el que mata es Dios. No, el que murió y sufrió para que tú y yo no muramos y no suframos fue Él. Dice, ahí dice, el Señor morirá. Y luego, ¿sabes qué significa? Da vida. Esa palabra da vida en el hebreo es la 24:21, es la palabra chayán y no es el artista. Es chayán, que significa resucitará o vivificará. ¿Qué nos quiere decir el versículo completo? Que Dios mismo morirá, Dios mismo sufrirá, pero también Dios mismo resucitará. ¡Qué diferencia! El diablo le ha cambiado ahí muchas cosas, ha trastornado inclusive la escritura. Entonces, este pasaje nos está hablando de cómo nuestro Dios iba a morir, iba a sufrir, pero también iba a resucitar. Nuestro Dios iba a resucitar. Y gracias a que Él resucitó, tú y yo fuimos levantados del corazón de la tierra. Vamos a Isaías 26:19. Tremendo. Enseña nuevos dioses, le decían al apóstol Pablo. ¿Qué es ese palabrero? Ya me los imagino, que no le entendían ni jota, porque esto es espiritual. Dice, mira, Isaías 26:19, dice, tus muertos vivirán y sus cadáveres se levantarán, moradores del polvo. Despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. ¿Por qué? Porque quien desciende no son los cuerpos, mis hermanos, son los espíritus de las personas que fueron separadas de Dios. Y aquí mira, qué interesante, porque dice, mira, porque tu rocío es como el rocío del alba. Hablar de rocío y hablar de lluvia es hablar de palabra, es hablar de esta revelación. Entonces, por medio de esta revelación, o por medio de la muerte espiritual de Jesús, o por medio de la señal para esta generación, van a cobrar vida. Es para cobrar vida, mi hermano. Por eso dice, mira, tus muertos vivirán, sus cadáveres se levantarán. Moradores del polvo, despertad y dad gritos de júbilo, porque tu rocío es como el rocío del alba, y la tierra dará a luz a los espíritus. ¿Y quién da a luz? Mi Madre Espíritu Santo. Es por medio, mira, si no está Cristo ahí primeramente, mi madre no puede concebir. O sea, no pueden nacer o no pueden salir de ahí espíritus si no es por medio del camino que trazó nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Ezequiel. Entonces, por medio de la palabra, mi hermano, tú y yo cobramos vida. Dice, moradores del polvo. ¿Sabes qué es morador del polvo? ¿Qué es ahí el lugar del polvo? Es el infierno mismo. ¿Por qué? Porque esa palabra polvo también significa cenizas. Y ahí hay fuego y hay cenizas, donde también nuestro Señor ahí fue quemado. Dice ahí en Ezequiel 37, del 4 al 12. Mira, este es algo bien interesante. Por eso esta palabra, mi hermano, hace que cobren vida, que nos levantemos del mismo polvo. Dice, tus muertos, a ver, es Ezequiel 37, del 4 al 12. Entonces me dijo, mira, aquí está el profeta Ezequiel. Dios le habló a Ezequiel y mira lo que le dijo. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles.
Mira, esto es interesante. ¿Qué les va a decir a los huesos? Mira, oíd palabra del Señor. ¿Y por qué van a cobrar vida, pastora? Porque van a oír la palabra del Señor. ¿Cuál es la palabra del Señor, pastora? No tomes, no fumes, no gustes, no toques, no manejes, como decía el apóstol Pablo. No, ¿cuál es la palabra? Que Cristo descendió a las profundidades del mar. En pocas palabras, es la señal del profeta Jonás para esta generación. Que Cristo descendió a las profundidades del mar y fue levantado por mi Madre Espíritu Santo. El apóstol está dando esta señal para esta generación. Lo que él está hablando es la señal para esta generación, para que ellos cobren vida. Por eso dice, mira, aquí le dijeron a Ezequiel, y poderosamente desde el tiempo de Ezequiel él profetizó, y esa profecía era para ti y para mí. Por eso oímos. Qué importante es hablar, mi hermano. Por eso tú profetiza sobre tu familia, sobre tu descendencia, tú profetiza. Mira, desde Ezequiel. Y tú y yo somos el cumplimiento, mi hermano, de esa profecía de Ezequiel. Dice, entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, mira, le va a dar el hueso, al hueso le va a decir a los huesos, hueso, oye, palabra del Señor, oye. Y tú y yo aquí estamos, ¿qué? Oyendo. Por eso nos levantamos del polvo. No era que le dijera, hueso, oye, y el hueso ahí, ya. No, el hueso tuvo que oír palabra para poderse levantar. Entonces me dijo, profetiza sobre esos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Siguiente pasaje. Esa fue la instrucción. Le dijo a los huesos, hueso, oye. ¿Oye qué? Oye la palabra del Señor. Y ahí venían nuestros huesillos secos, tú y yo ahí, y nos pusimos a oír y cobramos vida. Dice, así dice el Señor, Dios de estos huesos, dice. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Siguiente. ¿Todo por qué? Por oír. La fe viene por el estar oyendo. La fe viene, mi hermano, por el anuncio. Así dice la palabra, por el acoe. Es una palabra griega que significa el anuncio. ¿Y qué dice Isaías 51 del anuncio? Subirá cual renuevo delante de ti como raíz de tierra seca. Ese es el anuncio. Eso es lo que tú y yo oímos para que estos huesos se vivifiquen. Esta es la señal de los últimos tiempos. Esta palabra es la señal para esta generación. Dice, y pondré tendones sobre vosotros y haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Esto es en espíritu, está hablando de un cuerpo espiritual. Tú puedes decir, pues ya tengo carne. No está hablando de lo natural, está hablando de lo espiritual, mi hermano, de ponerte un cuerpo espiritual. Pondré tendones sobre vosotros y haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis, qué interesante, que yo soy o que yo estoy. Esa palabra yo soy en el hebreo es que yo soy o yo estoy. Sabemos que Dios está y que Dios es. Vimos que los necios dicen no hay Dios, pero tú y yo sabemos que Dios es y que Dios está.
Siguiente pasaje. Entonces, ¿qué se les dijo a esos huesos? Huesos, oíd palabra de Jehová. Oíd. Y todo aquel que oiga tiene que ser vivificado. Y luego dice el 7, profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba hubo un ruido. Miren, lo espiritual empezó ahí mismo a oír un ruido y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. 8, imagínate, estando profetizando ahí Ezequiel, y de repente empieza a oír un ruido ahí. ¿Y por qué empezó a oír un ruido? Porque los huesos secos empezaron a oír palabra de Jehová. Y empezaron los huesillos ahí a acomodarse. Y luego dice el 8, y miré, y he aquí había tendones sobre ellos. Creció la carne y la piel los cubrió, pero no había espíritu. Fíjate qué tremendo. No había espíritu en ellos. Gracias. Vamos al 9. Faltaba algo, faltaba mi madre, Espíritu Santo. Ya habíamos sido levantados, pero ¿qué faltaba? Faltaba ella, faltaba el soplo. Dice, porque dice la Escritura, con el soplo del Omnipotente me haces entender. Nosotros entendimos porque mi madre sopló en ti. Una señal de que tú estás entendiendo la palabra es que mi madre sopló. Ya sopló en ti. Dice, entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. El soplo del Omnipotente me hace ¿qué? Entender la revelación. Y por entender la revelación, gracias al soplo de mi Madre Espíritu Santo, vivimos, cobramos vida. Amén. Vámonos al siguiente pasaje, hasta el 12. Dice el 10. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Fíjate lo que vio Ezequiel, un enorme e inmenso ejército. Siguiente, es la iglesia, mi hermano. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Siguiente. No había esperanza, mi hermano. No había esperanza. Es más, si Cristo no viene y baja, nos quedamos ahí, secos, destruidos, en el infierno. Dice el 12, por tanto profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Cuando dice pueblo mío, sabemos que somos los redimidos, por muchas versiones bíblicas y por muchos pasajes. Pueblo mío, está hablando ahí mi Madre Espíritu Santo. Pueblo mío. Vámonos a Juan capítulo 5, versículo 24. Entonces, esto que estamos nosotros conociendo, gracias al soplo de mi Madre Espíritu Santo, estamos entendiendo esta revelación. Estamos acudiendo a la señal para esta generación. Dice, en verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación. ¿Por qué, mi hermano? Porque comimos el cordero el primero y el segundo día.
sino que ha pasado de muerte a vida. Fíjate, ahí en Ezequiel nos estaba diciendo que le dijeron a los huesos, oíd palabra. Y dice, en verdad, son dos investiduras que hablan de la verdad en los últimos tiempos. No creas que ahí está de adorno ahí. En verdad. No, Dios no pone nada ahí de adorno. Todo lo pone por una razón. En verdad, en verdad. O sea, dos investiduras que nos iban a hablar la verdad, primer día y segundo día. Dice, el que oye, ¿y qué le dijeron a los huesos secos? Oíd palabra de Jehová. Y mira, dice, el que oye mi palabra, dijo Jesús, mi palabra. El que oye mi palabra, dijo Cristo, mira, y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Qué impresionante. ¿Cómo no dijo Cristo? Oigan la ley de Moisés y pasarán de muerte a vida. No dijo así. Dijo el que oye mi palabra. Por eso el apóstol Pablo, cuando también se levantó, dijo mi evangelio. Wow. Entonces quiere decir que es muy diferente a otro pastor, por supuesto. Por eso Cristo dijo, el que oye mi palabra. Vámonos a Juan 8:51. ¿Y qué nos dijo Cristo? Cristo nos habló en Mateo 12:40 que acerca de la señal, que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Y dijo que así como Jonás era señal a los ninivitas, así también el Hijo del Hombre iba a ser señal para esta generación. Tremendo. Por eso dijo Cristo, el que oye mi palabra. Y Ezequiel, ¿qué dijo? Oíd palabra de Jehová. Tremendo. Esto es de vida o muerte. Esta palabra es para levantamiento o caída. ¿Qué quiere decir? Que el que quiera oír y atender, levantamiento, será arrebatado. Caída, irá al infierno el que rechace esto. Tremendo. Y no es jactancia, mi hermano, porque se creen que lo redimidos. No es que nos creamos, es que sabemos quién somos. Sabemos quiénes somos y sabemos lo que hemos aprendido en la Escritura gracias a nuestro apóstol, al Espíritu de Cristo mismo que nos está dando alimento. Dice Juan 8:51, mira, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. No verá la muerte. Fíjate, hay varios videos que circulan ahí de gente que ve la muerte. Empiezan a dar vueltas y a dar vueltas todos espantados hasta que caen ahí muertos. Y no se ve en el video que ven, pero de ahí mueren. Son varios videos que salen ahí. Dan vuelta todos asustados ahí, dan vueltas y vueltas y vueltas y haciéndole así como patadas y caen muertos. Están viendo la muerte que van por ellos. Por eso mira, dice ahí, y no verá jamás la muerte. Ni morir ni ver la muerte. ¿Por qué? Porque dice, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra. Es Cristo hablando ahí. Guarda mi palabra. Esta no es una palabra común, mi hermano. Esta es la señal para esta generación. Vámonos a Juan 11:26. Es Cristo hablando, dice, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Tremendo. Lo está diciendo Cristo. Cristo Jesús lo está diciendo. Vámonos a Marcos 16:16. Todo el que, Marcos 16:16 dice, el que crea y sea bautizado. ¿En qué bautismo, pastora? ¿Bautizado qué significa? Acuérdate que
fue el bautismo simbólico, pero hay un bautismo real. Y el bautismo real es bajar a las profundidades del mar juntamente con Cristo, descender a las profundidades del mar, pagar todo en Él. O sea que Cristo descendió y pagó. O sea, tú y yo fuimos bautizados en Cristo Jesús. Ya fuimos bautizados. Ahora, ¿por qué lo hacemos simbólicamente? Porque ya fuimos bautizados espiritualmente. Por eso ahora hacemos simbólicamente. Pero lo principal es el bautismo de descender a las profundidades del mar. Acuérdense que dijo el Lucas, nuestro Señor Jesucristo: de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla, porque tenía que descender a las profundidades del mar. Y Él descendió en tu lugar, o sea, te contó a ti como si ya fuiste tú bautizado. Todo el que conozca la muerte espiritual de Jesús y la reciba y la acepte es bautizado en Cristo Jesús en las profundidades del mar. Por eso aquí dice, mira, el que crea y sea bautizado será salvo. Esto, no quiero ahondar en esto, mi hermano. Pero también Romanos capítulo 10, versículo 9 dice que aquel que confiese que Cristo es su Señor, que confiese a Cristo como Señor y Salvador, como Señor, y crea en su corazón que Dios le levantó entre los muertos, será salvo. Es lo mismo aquí. O sea, son dos cosas para ser salvo. Y en la religión nos dice, no, confiesa tus pecados, y ahí está, ay, por mi culpa, por mi culpa. Y confesando ahí, no te acuerdas de todos. Entonces, si no te acuerdas de todos, nomás de los que te convienen. Pero así lo manejan allá para ser salvos, confesando tus pecados. Cuando no, nosotros lo que tenemos que hacer es, una vez ya salvos, creyendo y siendo bautizados, somos salvos. Ahora sí, ya salvos, ahora sí confesamos al Padre todos nuestros pecados, nuestros errores. ¿Para qué? Para que la sangre de Cristo nos cubra y nos limpie las 24 horas del día. Amén, los 365 días del año. Tenemos una sangre que nos limpia. Pero el confesar pecados no es para que te salves. La salvación viene directamente de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Él tuvo que padecer por ti, por mí. Por eso dice, mira, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Por esto esta señal es para levantamiento o caída. Esto es algo tremendo, mi hermano, y esto es algo serio. Vámonos a Juan capítulo 6, versículo 50. Cristo en repetidas ocasiones nos estuvo diciendo que es por medio de Él. Dice, este es el pan que desciende del cielo. Mira, yo me imagino ahí que se paró en la sinagoga y dijo, este es el pan que desciende o que descendió del cielo. Este es el pan que descendió del cielo, dice, para que el que coma de él no muera. ¿Y cuál es lo que descendió del cielo? Bíblicamente hablando, es el Espíritu de Cristo, no su cuerpo. Su cuerpo Dios se lo preparó, lo puso ahí en María, y ahí estuvo al cuidado de ese cuerpo, rodeándolo mi Madre, Espíritu Santo, para que ahí el Espíritu de Cristo descendiera a ese cuerpo preparado por Dios y pudiera entrar a este mundo y pudiera venir a redimirnos a ti y a mí. Entonces, ¿pero cuál es el pan? No es el cuerpo, el pan es el Espíritu de Cristo. Y fue el Espíritu de Cristo el que descendió a las profundidades del mar. Por eso dice, el que coma de este pan, o sea, de su Espíritu descendiendo al corazón de la tierra, el que coma de este pan. ¿Y qué es comer en lo espiritual? Oír. El que oiga que el Espíritu de Cristo descendió a las profundidades del mar y crea, será salvo, mi hermano. Dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Por eso esta revelación, esta señal
para esta generación es de vida o muerte, mi hermano. Levantamiento o caída. Vámonos a Juan 7:38. ¿Cómo vamos a creer en Él? Fácil, mira, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, o como ha dicho la Escritura. ¿Y qué dice la Escritura acerca de ese pan, de ese maná que descendió del cielo? ¿Qué dice de nuestro Señor Jesucristo? La Biblia nos habla a través de todos sus profetas, el mismo Espíritu de Cristo en sus profetas nos hablaba de sus padecimientos en el corazón de la tierra. Por eso dice, mira, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, ¿ves? No como dijo Moisés o como dice la ley, no, como ha dicho la Escritura con la revelación. Dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ahí tienes al cristiano, sí, de mi interior salen ríos de agua viva. Cristo descendió al corazón de la tierra. ¿Y qué es eso? Entonces no brotan ríos de ti. Se oye fuerte y se oye duro, pero es verdad, mi hermano, somos bíblicos. Le creemos, por eso los redimidos somos creyentes de la Escritura. Allá afuera son románticos, inventan tanta cosa antibíblica y se la creen. Y sí, Dios así nos tiene con un propósito, Dios es bueno, pero nos pule, etcétera. Gloria a Dios que hemos conocido y hemos atendido a esta señal de esta última generación. Dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿En quiénes? En los que han creído como dice la Escritura. ¿Has creído como dice la Escritura? Que Cristo descendió y fue levantado. De tu interior van a brotar, o están brotando ya, ríos de agua viva. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vámonos a Lucas 12:2. Qué importante es identificar la señal para esta generación. Fíjate, cada profeta que Dios levantaba en su tiempo hacía su señal. Hacía su señal. Qué impresionante. Ahí tienes tú a todos ahí haciendo señales acerca de la muerte espiritual de Jesús. Jeremías ahí escondiendo en una cuevita un calzón que se pudrió ahí. Todos decían, este loco ya le falta un tornillo. Como a todos los profetas, este loco. No, mi hermano, está haciendo una señal para esa generación. En cada generación Dios ha levantado un profeta y cada profeta ha hecho señales. Y esta última generación ha levantado un profeta y esta es la señal del profeta que Dios ha levantado. Es la señal del profeta Jonás, que es Cristo en las profundidades del mar. Qué impresionante. Entonces aquí dice Lucas capítulo 12, versículo 2, mira, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni nada oculto que no haya de saberse. Cuando yo estaba en la religión, yo decía, ay, todo se va a saber, o sea, si mi hermano anda mal, o si yo ando mal por ahí, todo se va a saber. Por eso tenemos que cuidarnos porque todo se va a saber. Ni hablaba de eso la Biblia. O sea, no dice de eso. Y gente le dice, todo mi hermano, aguas lo que haga porque todo se va a saber. Aguas. Y todo lo ven, ¿qué? En la carne. Cuando en realidad aquí nos está hablando que hay una sabiduría que estaba oculta. Una revelación que estaba oculta, mi hermano. Por eso los del antiguo pacto hacían señales. La señal. Fíjate, cada profeta hacía su señal. Y nos daba a entender que era la muerte espiritual de Jesús, pero una señal. Cada uno hizo señales diferentes. Ya ves, Jonás fue tragado, él fue la señal.
Fue tragado por un pez 3 días y 3 noches. Esa era la señal para los ninivitas, de que el mismo Cristo iba a descender a las profundidades del mar. Jeremías ahí escondiendo ese calzoncillo ahí. O sea, que iba a ser podrida esa semilla en el corazón de la tierra. Cada uno hizo su señal. A ver si un día te hago una enseñanza de cada señal de cada profeta. Sería muy interesante. Pero aquí en los últimos tiempos, esta generación tiene una señal, y es la señal del profeta Jonás. Por eso dice aquí, mira, no hay nada encubierto que no haya de ser revelado. Ya se nos reveló toda la escritura. Y luego dice, ni oculto que no haya de saberse. No está hablando de lo que hiciste, mi hermano. Eso cuando, gloria a Dios, ya no somos aquellos, mi hermano. Ya somos una nueva criatura, una nueva creación, una nueva especie. Aquella especie ya no existe. Ya murió aquella especie. Ahorita ya iniciamos de cero, mi hermano, otra vez. Pero aquí habla acerca de esta revelación. En el antiguo pacto estaba escondida, estaba oculta. Ellos hacían, los profetas, las señales que Dios les indicaba a cada uno. Ellos ni siquiera entendían qué hacían, pero ellos lo hacían, mi hermano, también para esta generación, porque era esta generación los que íbamos a entender, porque el soplo del Omnipotente nos iba a hacer entender lo que estamos entendiendo acerca de la muerte espiritual de Jesús. Tremendas cosas. Vámonos a Marcos 4:22. Entonces estamos viviendo esta última generación y estamos, gloria a Dios, tú y yo acudiendo y atendiendo a esta señal de parte de Dios. Dice Marcos 4:22, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Por eso Dios lo ocultó, porque iba a ser manifestado en su tiempo. ¿Y qué tiempo nos tocó? Es un privilegio, mi hermano, estar viviendo en este tiempo, poder entender la revelación. Es un privilegio que nuestro Dios haya puesto en México al profeta de la señal de los últimos tiempos. Es poderoso eso, mi hermano, y que esté en español. Wow. Wow. Es algo tremendo. ¿Qué hicimos los mexicanos? ¿Qué vio Dios en el corazón del mexicano? Para podernos poner aquí al profeta, podernos hablar de esta señal, ser nosotros las columnas, mi hermano, porque de aquí vamos a todo el mundo. No solamente se va a quedar en México, gloria a Dios que aquí es el epicentro, pero va a ser mundial. Es un detonante, es una fuente que brota en México. Wow. Y tuvimos el privilegio de estar nosotros ahí. Qué impresionante. Amén. Así es, tremendo. Declaramos que Monterrey es una explosión impresionante de esta revelación. Entonces dice Marcos 4:22, mira, porque nada hay oculto si no es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. Pero hay un tiempo, y ese tiempo ha llegado ya, mi hermano. Estamos en ese tiempo, en esa generación de que se nos reveló todo ese secreto que Dios había guardado y ocultado desde el tiempo antiguo. Vámonos a Lucas capítulo 8, versículo 17. Por eso estamos tú y yo atendiendo a esta señal, las señales que Cristo descendió a las profundidades del mar, así como Jonás, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esa es la señal.
Señales, muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo, mi hermano. Estamos acudiendo a la señal para esta generación. Dice ahí en Lucas 8:17, creo que ya lo leí, pero dice, pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz. Vámonos a otro pasaje que es Colosenses capítulo 1, versículo del 25 al 28. Pues tú ves a un redimido y el redimido está el verdadero redimido. Así es que afírmate, bien afirmado. Todo el que estaba ahí tambaleando, afírmate. El verdadero redimido está muy firme. Sabemos dónde estamos parados. Estás parado en tierra santa, mi hermano. Tremendo. Dice ahí en Colosenses 1:25, de la cual fui hecho ministro. Mira, está hablando aquí el apóstol Pablo a los colosenses. Dice, del cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Siguiente versículo, el 26. Dice, mira, aquí el apóstol Pablo está diciendo cuál es esa palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, para que ahora ha sido manifiesta ¿a quién? A sus santos. He aquí muchos santos. Amén. Podrán decirte, ay, sí, tú muy santa. No, pues no porque me porte bien, sino porque nuestro Señor Jesucristo bajó al corazón de la tierra y mi madre nos ha revelado ese misterio. Por eso dice que había estado ¿qué? Oculto. Por eso dice que nada oculto se va a quedar oculto, sino que tiene que salir a la luz. ¿Y qué salió a la luz, mi hermano? Muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo. La señal para esta generación. Entonces dice, es decir, el misterio. Fíjate, el apóstol Pablo precisamente para eso fue levantado, para darnos esa ministración. Dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas. Somos la última generación, porque esto se le iba a revelar a la última generación. Entonces, en generaciones pasadas estuvo oculto, dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Wow. No cualquiera, es un privilegio, mi hermano. Tremendo el conocer esto. Siguiente pasaje ahí mismo, hasta el 28. Dice el 27, a quienes Dios quiso dar a conocer. Dios le dio la gana dártelo a conocer. Tremendo. A Dios le plació darnos a conocer el misterio a sus hijos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Tú y yo estamos dentro de los gentiles. Y ahorita ya no somos gentiles, somos hijos de Dios. Pero no somos judíos. Un gentil es el que no es un judío. Entonces, tú y yo no éramos judíos. Entre los gentiles, Dios escogió a quién revelarle. Híjole, mi hermano, ni los judíos. Ni los judíos. A los gentiles le plació Dios darnos a conocer este misterio. Qué impresionante, mi hermano. Siéntete apapachado por Dios, siéntete especial porque lo eres. Eres uno de sus santos, eres uno de sus hijos. Por eso dice, mira, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio. Este misterio tiene riquezas en la gloria de Dios.
esas riquezas, mi hermano. Por eso dice la Escritura, no sé si en las escuelitas de los niños les hable, de que había una perla en el fondo del mar. Yo como nunca estuve en escuelita, mi hermano, que no fui cristiana ni nada, no fui ni cristiana ni nada, pero sí sabía de que les enseñaban que había una perla en el fondo del mar. Dije, wow, revelación, esa perla es Cristo Jesús. Ahí están las riquezas en las profundidades del mar. Por eso Dios nos ha bendecido con los pechos y el vientre y en todas las bendiciones que hay en lo profundo del mar. Hay riquezas ahí. Por eso dice, mira, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros, porque Cristo nos sustituyó en el corazón de la tierra. Siguiente pasaje, el 28. Esa es la riqueza de los santos. Dice Colosenses 1:28, a Él, o sea, Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. ¿Qué te perfecciona? Esta sabiduría, esta revelación es quien te va a perfeccionar. Y hablar de perfección es hablar también de todo nuestro ser, no solamente nacer de nuevo, ser una nueva criatura, una nueva especie, sino también acerca de este cuerpo, la glorificación de nuestro cuerpo, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, que es nuestro Señor. Entonces, ese misterio a Dios le ha placido darnos a conocer. Vámonos a 1 Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 9. Los redimidos hablamos de una sabiduría que había estado oculta. Por eso cuando hablamos, a veces caemos gordo, mi hermano, yo lo sé, a veces caemos mal. A veces no nos puede ni ver, pero es porque hablamos de esta sabiduría. A veces nos dicen que estamos locos, ¿de cuál fumamos? Porque hablamos de esta sabiduría. Dice ahí, mira, 1 Corintios capítulo 2, versículo del 6 al 9. Entonces a veces caemos gordo, mi hermana, hasta en el radio, yo sé, a veces digo, ay Señor, ponme carita así como que santa para caerles bien, piadosa. Lo somos, pero a veces la carita no nos ayuda. Por eso le digo, ponnos carita. Dice 1 Corintios 2:6, sin embargo, aquí es el mismo apóstol Pablo, pero ahora hablándole a los corintios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, o sea, no terrenal, ni de los gobernadores de este siglo, de este ayón, de este sistema, de esta tierra, que va desapareciendo, porque ya aparecimos. Va desapareciendo esa sabiduría de ese siglo. ¿Por qué? Porque nos estamos imponiendo los redimidos con esta sabiduría que viene del cielo. Vamos al siguiente pasaje. Por eso dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Dice ahí el 7, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. Muchos lo siguen viendo como un misterio. Por eso Dios ha levantado líderes y ha levantado apóstoles para poder desglosar esta sabiduría, este misterio, para que la puedan digerir, la puedan comer. Por eso dice, mira, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra glorificación. La palabra gloria también significa glorificación. Para nuestra glorificación. ¿Qué nos va a glorificar? Esta palabra. No hay más. Pastora, por allá, ¿no será lo mismo? No, es esta.
por allá, no, es esta sabiduría lo que nos va a glorificar. Mira, por eso el apóstol Pablo es enfático, dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿qué? Mira, la oculta. Es eso, la oculta. La que en el antiguo pacto no entendían y decían, estos profetas están locos, ¿cómo que pone ahí Jeremías un calzoncillo? ¿Qué le pasa? ¿Estaba qué? Oculta, no entendían. Isaías también hacía señales y no entendían. Pero hay una señal para esta generación y se está hablando de esa señal. Y eso es lo que hablamos y traemos. Donde dice Mateo 12:40, porque esa es la señal de esta generación. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Claro, el profeta de los últimos tiempos nos está dando esta señal para esta generación. Qué impresionante. Entonces dice que Dios predestinó para nuestra glorificación o para nuestra gloria. Siguiente pasaje, el 8, el 8, ¿sí? Dice ahí en 1 Corintios 2:8. Mira, ahí te lo sigue explicando acerca de esta sabiduría. Dice, la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo, aquí no solamente es los presidentes y todo lo que hay de esta tierra, no. Acuérdate que ellos están comandados por huestes de maldad espirituales. El ayón es comandado en un nivel espiritual. Por eso hay gente que le gusta tanto la política y yo digo, ay, si supiera de dónde viene todo lo demás. Pero bueno, hay gente apasionada con eso. Cree que nada más así es terrenal. No, hay una influencia diabólica en ellos, quieran o no. Así es, porque están regidos por este sistema, este ayón. La sabiduría que ninguno o uno. Nuestro presidente, no, ¿verdad? Dice ninguno. Ninguno. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, mira, no habrían crucificado. Desde el tiempo de Cristo, mira, todo esto, hasta ahorita, es el diablo rigiendo ese sistema. Si hubieran entendido, por eso Dios lo ocultó, para que no lo entendieran. Porque si lo hubieran entendido, no hubieran crucificado a nuestro Señor Jesucristo. Si hubieran entendido que de ahí se iban a levantar los redimidos, ¿tú crees que el diablo lo iba a matar? Por supuesto que no. Por eso Dios tuvo que ocultar. Por eso a mí me impacta la escritura. Cómo mi madre desde el antiguo pacto fue ocultando, escondiendo, y luego ya vino el cumplimiento y ahora sí a esta generación, ahora sí ya ha cumplido todo, se lo revelo. Y ahora tú ves el antiguo pacto y dices, ¿tú qué? Jeremías dio esa señal, Isaías, todos los profetas hablaron de esto y ningún espíritu maligno se enteró. Por supuesto, porque estaba oculto para que realmente el plan de Dios se cumpliera y Cristo pagara, Cristo muriera, descendiera al corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¡Wow! Y una vez que ya se cumplió, ahora sí lo suelta mi Madre Espíritu Santo, ahora sí conozcan. Ahí está, a esta generación les voy a conocer el misterio que había estado oculto por generaciones pasadas. Dice la sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo había entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la glorificación o al Señor de la gloria. Qué tremendo. Vámonos a Mateo 2:11-25. ¿Faltó el 9? Perdón, sí, vámonos al 9. Dice el 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio. Por eso ahorita dicen, ¿de dónde sacan esas cosas? Era la sabiduría que estaba oculta,
la que ojo no vio ni oído oyó. Tremendo, es la que los redimidos están enseñando. No es cualquier cosa, mi hermano. Esta palabra exclusivamente es para glorificación y para que vivan. No es una palabra más, no. Dice, sino que, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Por qué? Porque estaba oculto. Por eso no habían oído, no habían visto, estaba oculta la sabiduría. Dice, ni ha entrado al corazón del hombre. Son cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Dios la preparó para mí, Dios la preparó para ti. Ahí es una garantía, mi hermano, de que tú le amas. ¿Tú has entendido esta revelación? ¿Has acudido a esta señal? Verdaderamente puedo testificar que le amas a Dios. No es para cualquiera, exactamente. Vámonos a Romanos 16, del 24 al 27. Tremendo. Dice el 16, Romanos 16, 24. No dije Romanos, o sí. 16, 24 al 27, sí. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, así sea. Amén. Vamos al 25 hasta el 27. Y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio. Mira el apóstol Pablo. Tienes que ser afirmado con el evangelio que Pablo nos habló. Por eso dice mi evangelio. Tremendo, igual que Cristo, mi palabra. Dice, a la predicación de Jesucristo, mira que era la misma, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. O sea, el evangelio que predicaba, que es el mismo de Cristo, está mencionando el apóstol Pablo, es precisamente esa revelación que había estado oculta. ¿Y cuál era esa revelación que iba a estar oculta? Cristo descendiendo al corazón de la tierra, muerte espiritual de Jesús y maternidad del Espíritu Santo. Qué impresionante. Vamos al siguiente pasaje. Yo quiero que nos demos cuenta, mi hermano, a veces sabemos, sí, pero quiero que te caiga el 20. Así que digas tú, sí, cierto. Dice el 26, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, mira, para guiarlas a la obediencia de la fe. Esta palabra los va a guiar para que sean obedientes a la fe, obedientes a mi Madre, Espíritu Santo. Siguiente versículo, el 27. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Aquí nosotros, hermano, la señal, nosotros sabemos cuál es la señal que habló el profeta Jonás, pero esto lo voy a dejar para el próximo, te lo voy a agregar para poder hablar acerca de algunos padecimientos, algunos versículos que nos habla de los padecimientos de Cristo en el corazón de la tierra, porque esa es la señal para esta generación. Vámonos a un versículo que es Salmo 85:11. Vamos a ver nomás unos 5 y cierro. Y lo demás te lo dejo para el próximo. Dice el Salmo 85:11, la verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Hemos hablado acerca de esto que nosotros hablamos los redimidos, que es el misterio oculto, a la cual la Biblia le llama la verdad. Y la verdad, aquí nos dice, ¿cuál es la verdad? Que Cristo se levantó del corazón de la tierra.
Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y referente a la verdad dice esto: la verdad, que es Cristo, brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Entonces, hablar de verdad es hablar de Cristo brotando, saliendo del corazón de la tierra. Esa es la señal del profeta Jonás. Vámonos a Ezequiel 43:21. Dice ahí en Ezequiel 43:21: luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado en el lugar señalado. Dios ya había señalado un lugar y nos lo viene señalando desde el antiguo pacto. Y nos habla acerca del infierno. Le llamaba la tierra seca, le llamaba el desierto, muchos nombres ocultos para que nosotros entendiéramos que iba a ser el infierno, en donde Cristo, ese era el lugar señalado donde Cristo iba a ser quemado. Dice, luego tomarás el novillo para la ofrenda por el pecado y será quemado. Mira qué impresionante, mi madre dice, en el lugar señalado. O sea, está ocultando ahí. El lugar señalado era el infierno. Dice, en el lugar señalado del templo, fuera del santuario. Pero ¿cómo escondía mi madre esa sabiduría, esa revelación? Ahí ellos entendían, sí, sáquenlo, allá hay un lugar de las cenizas, ahí el corderito, ahí sáquenlo, ahí quémenlo. Ese era el lugar señalado. Pero espiritualmente tú y yo ya sabemos que había un lugar señalado en donde tenía que ser quemado nuestro Señor Jesucristo. Y a eso se le llama también la señal. ¿El lugar qué? Señalado. Esa era la señal. Y la señal es que Cristo descendió al corazón de la tierra y allá abajo fue quemado nuestro Señor Jesucristo. Vámonos a Job 30:30. Dice ahí, mi piel se ennegrece sobre mí y mis huesos se queman por la fiebre, dice ahí. Fiebre en el hebreo es fuego, por el fuego. Y hay una serie de versículos que nuestro Señor Jesucristo alude a que está ennegrecido, no por el sol, sino por el fuego que está en el infierno. Esa era la señal, mi hermano, para esta generación, que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estuvo el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Y estamos aquí parados los redimidos, conociendo, gracias al soplo de mi Madre, Espíritu Santo, estamos ya vivos, mi hermano, y estamos a punto de alcanzar la glorificación por esta palabra, por esta señal de los últimos tiempos para esta generación. Yo declaro que esta palabra en el nombre de Jesús ha caído en excelente terreno. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que viene el rocío, que viene la lluvia de mi Madre Espíritu Santo, para que estas semillas crezcan y broten rápidamente para que podamos comer para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Yo me despido del Facebook, gracia y paz. Dios les bendice. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. 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 Encontré a mi madre, encontré la vida, encontré la inmortalidad. Ella es árbol de vida, la que estaba escondida en la gloria postrera, es mi gloria postrera. Oh.
Espíritu de Dios. Oh, 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 hey. Es la senda de la vida, mi tesoro escondido, es la sabiduría, es la gloria postrera.